Buenas tardes, sean bienvenidos otra vez a su programa Coach HMO. Los saluda Jorge Zurdo Grijalva y mis amigos Juan Pedro Elguezábal y Wallace Pereira. Y el tema que queremos tocar hoy es algo que para mí es demasiado importante y se derivó de una anécdota. Me encontré con varias personas conocidas que tienen a sus hijos jugando en diferentes deportes, ¿no? Y refiriéndome a uno de ellos, sin mencionar el deporte para no provocar algún tipo de controversia o algún tipo de daño que no es la intención, me comenta que cuando fue el equipo de su hijo a jugar ya un torneo nacional, perdieron. Entonces mi comentario fue, pues hay que trabajar un poquito más inteligente y mejor, y así se va a obtener el resultado que estás buscando. No, mijo, es que no se puede. Digo, ¿cómo que no se puede? Sí, es que no se puede, o sea, no, digo, pues es que nada más hay que trabajar un poquito más, hay que meterle más ganas, o sea, y sobre todo hacerlo más inteligente. Y su respuesta fue algo que me dejó bastante incómodo, consternado, e incluso hasta molesto, y al final dije, pues es su hijo, ¿no? Pero me molestó bastante ese tipo de comentario. Lo que me dijo fue que el nivel que tenían los otros niños era prácticamente inalcanzable. Entonces ahí fue cuando opté por ya no decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pues no traía caso, no era el momento. Esperemos que en algún punto él entienda parte de ese tipo de comentario y lo modifique, sobre todo porque nuestra responsabilidad como padres, como entrenadores sobre todo, es darle las herramientas a los niños para que no se queden ciclados en ese tipo de situaciones. Lo que nos corresponde es darles lo que necesiten para que logren ese tipo de objetivos. Entonces esto lo platiqué durante un entrenamiento con Juan Pedro. Me pareció bastante, pues cómo decirlo, me gustó mucho su reacción. ¿Por qué? Porque pues es algo que compartimos. Entonces ahorita aquí quiero primero hablar con Wallace y que me diga qué es lo que sentiría él, ya que es el más joven de los tres, como hijo, qué sentiría si su entrenador o su padre hiciera ese tipo de comentarios. Pues, qué feo, la neta, que pasen cosas como estas, porque pues es triste, ¿no? Supongo que como todo niño, y bueno, yo sigo queriendo ser el mejor en lo que hago, pues un niño que tiene sueños y que de alguna manera se los aplasten como su papá lo hizo diciéndole no puedes, es como, no sé, es triste la verdad, porque pues hay mucha gente que piensa así, ¿no? Y al contrario, en vez de decirle hay que trabajar más duro, hay que echarle ganas para poder llegar a ese nivel y superarse a sí mismo también, es como que no, mejor no lo intentes, igual no lo vas a lograr. Es como que, hey, así no son las cosas, ¿no? Es una mentalidad mediocre, la verdad, y una mentalidad con la que no se puede salir adelante. Y fuera de eso, no nomás en el ámbito deportivo, es una mentalidad que vemos alrededor en todas las cosas que se hacen, pero principalmente a mí se me hizo terrible porque estás trabajando con niños. Sí, entonces, ¿cuál es la sustancial diferencia entre un niño de aquí y un niño de Jalisco, un niño de Ciudad de México o de cualquier otra parte del mundo? ¿Qué diferencia puede haber entre niños? Realmente la diferencia está entre los entrenadores. Que a uno le dijeron que sí podían y al otro que ni lo intenten. Simplemente, como comenta Jorge, la preparación es más inteligente, quizás están haciendo otro tipo de cosas, y en lugar de ir a aprender, incluso ver la receta de qué tienen los otros niños en ese nivel inalcanzable, entre comillas, lo que hacen es decir, ok, ellos están por encima de nuestro nivel y es algo que aquí no podemos replicar, cuando en realidad eso es algo que a mí también me causó una molestia muy fuerte, porque como padres, como entrenadores, estamos fallándole a los niños. Estás saboteando a su hijo. Claro, a lo mejor sin saberlo, a lo mejor la misma mentalidad de él. No digo que sea algo deliberado, sin embargo tienes que... Subconscientemente. Sí, o sea, tú mejoras. Después de una pequeña pausa técnica, continuamos con el podcast. Ya volvimos. Regresamos.
Buenas tardes. Buenas tardes. Comentaba que me parece una mentalidad muy peligrosa porque... Eso es, peligrosa. Muy peligrosa. Porque como entrenadores y padres les estamos fallando a los niños, no les estamos dando las herramientas y estamos fingiendo que está en ellos, porque son niños, crecerán y van a crecer tal vez con esa misma mentalidad. Y lo peor para mí es que ni siquiera tienen las ganas de hacer eso. ¿Por qué? Porque hay que entender esto. Ante cualquier tipo de situación similar, obviamente que lo que yo puedo ver es el miedo, ¿no? O sea, el miedo en él, es decir, prefiero decir que los demás niños tienen un nivel inalcanzable. ¿Para qué? La intención positiva que tiene cualquier pensamiento negativo es que te quiera alejar de algún tipo de dolor. Pues entonces a lo mejor como padre puedo sentir algún tipo de empatía al respecto y decir, bueno, no quiero que mi hijo salga lastimado, o sea, no quiero que mi hijo se esfuerce tanto que de todas maneras no llegue a ese nivel, y se entiende esa intención positiva, pero como padre también tienes la responsabilidad. Pues o sea, lo primero que yo vi es dije, ¿qué es lo que se tuvo que hacer? Que había más resistencia, más condición, más fuerza, etcétera, etcétera, más habilidad. Y si desglosas todo en pequeñas partes, te vas a dar cuenta que a lo mejor nada más te hacía falta una. Entonces en lo que tienes que hacer es trabajar a la par absolutamente todo, pues, y es lo que trato de enseñarles yo a cualquiera de la gente con la que trabajo, pues. Es decir, vamos a desglosar todo por partes. Hay que ver que sí, siempre va a haber una resistencia a algún tipo de cambio o algo que no estás acostumbrado a hacer, siempre va a existir. Entonces, pero lo que se trata es, vamos a desglosarlo despacito, o sea, tenemos todas estas partes, en esta estamos acá, en esta estamos acá, entonces hay que seguir trabajando con esta. Hay que hacer que esto también suceda, pues. Y tiempo hay para trabajar cada una de las cosas, ¿no? Exacto. Especialmente son niños, están en el principio de su desarrollo y por lo mismo ellos no están viendo qué trabajar, están confiando en los adultos y que les están dando los mejores consejos o que les están dando el mejor trabajo. Pero si nuestro chip es, ante cualquier fracaso, lo primero que hay que pensar es que no estuvo en nuestras manos, en lugar de empezar a ver cuáles son los factores, qué podemos mejorar, simplemente buscar esa mejora continua. Y ahí totalmente es un fracaso, es la muerte de los sueños, si quieres verlo de esa manera, porque te quedas estancado en esa idea de que si vas a perder. Y no nomás en el ámbito deportivo, ¿no? En cada ámbito de sus vidas van a tener esa misma mentalidad que pues... Exacto, es que eso es algo que lo llevas absolutamente todo, pues. O sea, te lo arrastras, pues, o sea, si en una parte lo haces, lo vas a hacer en todo, y eso va a ser lo que te va a marcar de por vida. Y esto es lo que yo siempre he dicho, como en cualquier deporte, ves a las personas comportarse de alguna manera dentro del campo, sí, o dentro de la cancha, te das cuenta que es un reflejo de lo que son fuera. Aunque puedas ver personas que tienen un cambio, son cosas que ellos llevan dentro y que esa es su manera de sacarlo, para bien y para mal. Todo lo que ves en el deporte, en cualquiera de ellos, es una expresión de la persona afuera. Sí, bueno. Y a la vez una de las más honestas, porque dentro de un deporte o practicando alguna disciplina física es muy poco lo que puedes esconder tras una máscara. Es cierto eso, güey. No lo había pensado de esa manera y tienes la razón. No, claro, o sea, te das cuenta cuando practicas algún deporte con alguna persona que tal vez tiene un problema de temperamento. Uh-huh. Te das cuenta, ¿no? Que dentro y fuera del campo, o incluso puede que fuera del campo no lo notes tanto, sin embargo es que es algo que está reprimiendo. Sí. Y al entrar la adrenalina y el físico es algo que ya se sale de su control. Pero igual, en todo lo que hacemos, volviendo al tema, esa mentalidad de, en principio, atribuirle a factores externos, en lugar de ver qué podemos mejorar. Y claro, puede ser incluso, como dice Jorge, que vayamos al lugar y que nuevamente nos enfrentemos a que lo que hicimos no fue suficiente en esta ocasión. Sin embargo, vemos dónde estábamos parados y dónde estamos parados ahora. Y esa mejora es muy valiosa. Sí. Ese crecimiento es muy valioso. Y un crecimiento personal también, no nomás en el ámbito deportivo. No, pues. y al ser tú el entrenador y fomentar ese crecimiento, no solo estás creciendo tú como persona y como entrenador, estás fomentando el crecimiento en todos tus pupilos. Sí, exacto. Volvemos a lo del capítulo pasado, estamos cambiando el mundo, o sea, digamos desde una persona. Exacto, digamos un equipo de fútbol que son 11 personas en el campo, más los de la banca, a lo mejor son 22 personas o 15 personas. Y tú, una persona, tiene el poder de cambiar 15 mentes y darles una mentalidad diferente, una mentalidad ganadora, o que al menos se le permita mejorar. Uh-huh.
y al atribuírselo principalmente a que vas contra un nivel inalcanzable y no hay nada que puedas hacer, entonces no vas a hacer nada. Sí. Te estás privando a ti mismo de ese crecimiento y estás privando a las personas que están confiando en ti Y para es miedo. generar ese crecimiento. Es miedo de intentar y fracasar. Prefieres no intentar y tener esa excusa de no lo intenté, por eso fracasé. Ajá. Y O no aparte- se puede. Y aparte de todo esto es el ego también, ¿no? Es que el ego es de alguna manera miedo. Sí, o sea, y aquí en lo que yo veo mucho en este tipo de entrenadores o de padres, pero sobre todo entrenadores, es el hecho de decir, es que cuando se subió a pelear, por ejemplo, se subió con mi entrenamiento, con mi método, entonces ganó por lo que yo hice. Entonces estás dejando de lado todo lo que le corresponde a la persona que está practicando. Pues entonces, por ejemplo, si hablamos de fútbol y tú quieres imponer tu estilo, pero tu estilo no es suficiente para ganar otro tipo de partidos, entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? Modificar tu estilo, simple y sencillamente añadirle más herramientas, hacer, o sea, la plena conciencia, decir, ¿qué más me hace falta? O sea, ¿qué tengo que trabajar? Pero hay mucha flojera también, pues, o sea, hay mucha flojera, hay mucha indiferencia al respecto, pues, entonces, ahí es donde yo veo que la mayoría de esa gente no tendría que estar en la posición que tiene que estar, porque es como si yo te subiera a ti a pelear y te dijera, vas a ganar con recto, volado, recto, y no dejes de tirarme eso. Entonces, el otro se adapta y te gana, y te digo, no, pues es que tú no lo hiciste bien, pero tú te subiste a hacer exactamente lo que yo te dije, entonces el que no modificó fue yo. Le pasa lo mismo, peor con un niño, o sea, un niño, Totalmente. tú dices, o sea, un niño que tú lo estás educando como un soldadito, te va a hacer las jugadas así tal cual, si es en básquet te va a decir, ¿sabes qué? Va a pelear el rebote, cuando brinque lo vas a agarrar así, y si no lo hace, él se va a frustrar porque él va a creer que le está haciendo mal, no está entendiendo que la instrucción no es la adecuada, pues entonces, si no tenemos esa plena conciencia como padre, como entrenador, incluso siento yo que en el deporte tiene más el entrenador que ver y el padre está como de apoyo. También el padre tiene que tener el conocimiento suficiente para saber analizar qué le corresponde a su hijo y qué no, para decirle, no hijo, a ti no te hizo falta esto, a nosotros como adultos nos hizo falta hacer todo lo que teníamos que hacer, a lo mejor a mí me hizo falta darte más apoyo, darte las palabras que tú necesitabas y a tu entrenador esto, y eso se puede trabajar, y no es para que estés mal con nosotros, simple y sencillamente es para que tú aprendas a trabajar todo esto, y créeme que en parte yo voy a poner lo que me corresponda para que tú logres crecer al nivel que quieres llegar. Claro, y duele mucho ver cuando los niños sí están poniendo de su parte, porque claro, habrá momentos que los niños son niños y no siguen las instrucciones, pero eso es algo completamente diferente a lo que estamos hablando. Imagínate trabajar con niños y que el ego te domine, imagínate esa mentalidad que si lo extrapolas te das cuenta que es como si dijeras, yo no soy el problema, es que si tuviera otros niños fuera diferente. Y no es el punto de todo esto, no es el punto de tomar niños a tu cuidado y tratar de volverlos la mejor versión de ellos que puedan ser, o sea. El ego o lo controlas tú o él te controla a ti, pues, o sea, es delicado esa línea, es delgada. No, y como tú dices, eso me parece muy importante porque hay que controlar al ego. Uh-huh. No podemos de cierta manera eliminarlo totalmente, sin embargo, es imposible. Es un combustible muy fuerte que nos da. O sea, si el ego de un entrenador fuera que, ok, fui a un estatal, fui a un nacional y mi método no funcionó, voy a trabajar mi método y voy a volver y voy a demostrar que yo puedo tener un método que funcione. Sí, a huevo, o sea, si tienes un ego a base de trabajo, es un ego fuerte, güey. Pero si tienes un ego nomás de yo soy el más chingón y no ocupo hacer nada, pues ya, te vas a quedar ahí porque en tu idea eres el más chingón. Claro, eres el más chingón y si no funciona es porque mis jugadores no lo hacen bien. Pero si en cambio dices, yo quiero ser el más chingón, yo tengo las capacidades para hacerlo, luchas por eso. Claro, o sea, fracasas, vuelves a intentar y triunfas, o fracasas nuevo y repites. No, y te vas a caer un chingo de veces, o sea, sí, como dice Jorge, si vas directo, ¿qué chiste tiene? Y sí, y creo, un tema delicado en ese aspecto, pero yo recuerdo un pasaje, creo, de la Biblia que dice que el hombre bueno se cae 7 veces y 7 veces se levanta, pero el injusto se cae y permanece. Y no lo refiero simplemente a ser bueno o malo en un ámbito moral, también aplica en este sentido en el que tú confías en lo que trabajas, tú quieres seguir trabajando, 7 veces te caes, 7 veces te levantas. Sin embargo, si tienes esa mentalidad en la que el ego te domina o en la que atribuyes a factores externos tus triunfos o fracasos,
te caes y ahí te quedas. Y a lo mejor sigues trabajando por costumbre o Sí. en automático. Sin embargo, O no sigues trabajando. o no sigues trabajando, lo dejas ahí, que creo que es terrible. Y Es triste. sí, claro, por ejemplo, cuántos niños no dejarán de trabajar o no dejarán de ir a entrenar porque se les mete la idea de que no importa cuánto lo intenten, no van a llegar a donde quieren. Sí, entonces, o sea, ¿para qué lo intentan si al niño le dijeron que por más que entrene no iba a poder ser como esos niños de que les ganaron? Y no entendemos esas responsabilidades porque precisamente el viernes nos encontramos a la mamá de un compañerito de Mateo, mi niño más grande, cuando jugaba primero en Chivas y el niño ya no jugaba fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, y todo eso fue producto de los entrenadores que tuvo, pues, o sea, de la gente que tuvo alrededor que no hizo lo que le correspondía. Porque un niño, y ese niño iba encantadísimo a jugar fútbol y encantadísimo a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió si sus padres dieron el apoyo? Porque sus padres, o sea, para todos lados, de hecho su hermanito más grande creo que ya está firmado con Chivas y tiene como 17 años, este niño tiene 11, pero el niño se empezó a dedicar al básquet, pues, entonces dices, no es problema del deporte, pues en sí, para mí siempre ha sido el problema de la gente que dirige el deporte, lo hace en base a beneficio personal, sin entender la responsabilidad tan grande que tenemos con los jóvenes y con los niños sobre todo, pues, o sea, ellos son los que apenas vienen empezando y tienen de forma, ¿cómo lo puedo decir? Tienen su visión del deporte muy idealizada, como debería de ser, tal cual, o sea, el deporte es bien hermoso, o sea, el deporte, si tú trabajas te da resultados, si no trabajas no te da resultados. La esencia del deporte, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú estás ahí como guía, ¿para qué? Para entender que no, esta madre no es una chingada maquiladora, pues en la que tú vas a sacar el mismo producto para todos lados, no va a funcionar, pues. Aquí todos tenemos que entender que cada persona somos diferentes, o sea, y por mucho que tengamos cosas en común, siempre va a haber muchas diferencias entre nosotros, porque todos traemos una historia detrás que fue la que creó nuestra identidad. Entonces, al entender todo eso, también se van a entender muchas otras cosas diferentes, como cuáles, las necesarias, ¿para qué? Para poder enseñarle al niño a tal cual, el niño que es más fuerte, más habilidoso, al que es un poquito más lento, a todos le vas a hacer, si tú tienes la capacidad para identificar todo eso, entonces ya con el solo hecho que identifiques, tú vas a decir, esto no lo conozco, voy a trabajar en esto. Y ahorita vivimos en una época que está lleno por todos lados de información que nos puede ayudar. Entonces, por ejemplo, en el caso del fútbol, a cada rato me llegan de publicidad por parte de la maestría en entrenamiento deportivo para niños y jóvenes del Barcelona. Y no la he comprado, ¿por qué? Porque no es del Real Madrid. No, porque el Real Madrid no sé si, ¿no? Pero, o sea, te sale eso, o sea, incluso hay muchos videos gratuitos que tú puedes, o sea, saber, o sea, de qué forma. Yo a mis hijos, ¿cómo les ayudo a que entrenen más habilidades, o sea, para el fútbol? O sea, con el anime de Blue Lock, o sea, tiene muchas jugadas muy buenas y que ya las he probado casi todas y todas son posibles de hacer. Simple y sencillamente lo tienes que repetir una y otra vez hasta que te salga, pues. Y Como todo, como claro, todo. y todo el entretenimiento goza de eso. Los cuentos empezaron como lecciones para niños, ¿no? Con una moraleja. Y para grandes también. No, para todos, ¿no? Las historias eso hacen, forman de una u otra forma las cosas que queremos llegar, a las cosas que queremos aprender. Y a mí me gustaría también hablar de una cosa que considero muy importante, porque una de las justificaciones más grandes como ejemplo que puedo dar es la mentalidad de, ok, un porcentaje muy pequeño de los niños que practican algún deporte llegan a hacerlo a nivel profesional. Sin embargo, se está perdiendo el punto de lo que es el deporte. Y para empezar, yo digo que estas personas, ese porcentaje pequeño de gente que llega a ser profesional, no lo hace con la mentalidad que estamos tratando de trabajar. Simplemente ya teniendo esa mentalidad ya acabas de cortar todas las opciones. Y segundo, no es el solo propósito del deporte llegar a ser profesional. Si no entiendes las cosas porque fracasas, te estás privando a ti mismo de ese autoconocimiento, de haberlo intentado con todas tus fuerzas, haber aprendido de ti mismo, haber mejorado, haber crecido. Y les puedo asegurar que a pesar de llegar y hacer un intento y haber fracasado en tus metas deportivas,
ese trabajo arduo que hiciste, ese crecimiento que fomentaste, te genera una satisfacción que de no haberlo intentado ni siquiera habrías conocido. Exacto, hermano. No todo, y claro, es muy fácil decirlo, porque claro que cualquier cosa que practiquemos, todos deseamos ganar y todos tenemos que hacerlo, pero... Es que ganar es más divertido, pero pues no siempre se va a poder. No, pero sin embargo, en la derrota hay valor también. No, o en sí, el, y hay aprendizaje. Y a pesar del resultado, el camino, en el camino está el valor, en el camino del deportista, en el camino del guerrero, en el camino de lo que tú quieras, ahí es donde está el valor, el resultado Exacto. que obtienes, y creo que es algo que hemos comentado, que el resultado que obtienes termina siendo, claro, importante, pero irrelevante cuando lo comparas con todo el camino y todo lo que creciste y todo lo que aprendiste y las personas que en el camino te ayudaron, las personas en las que confiaste, incluso tus rivales. Todo eso es importante y es la parte más esencial del deporte. No solo ser profesional o ir y ganar un torneo. Es todo eso que haces durante el camino lo que te genera esa satisfacción grande y aprendes a amar eso, aprendes a amar ese proceso. Y es cuando te das cuenta que mucha gente decide que todo eso no tiene valor solo por un resultado. No podemos ser 100% resultadistas. Claro, uno siempre va a hacer todo lo necesario para ganar, pero hay que entender que en la victoria o en la derrota hay algo que ganar. Sí, siempre en las dos hay honor, no hay un camino. Hay honor y valor. Y creo que Bruce Lee tiene una frase que dice, más o menos parafraseado, no recuerdo con exactitud la frase, pero comenta que apuntar alto y tratar de hacerlo en grande es importante, porque si aún fracasando, fracasarás grandemente. Bueno. Tratando de lograr una noble y gran tarea, incluso el fracaso es glorioso. Sí, es cierto. Y dijiste algo bien importante, ¿eh? Enfocamos toda nuestra mente en el resultado en vez de ir disfrutando el proceso. Entonces, a lo largo de mis peleas me acuerdo de muchos resultados, más no lo que hice en ese transcurso, ¿no? Y eso es algo que trato de enseñarles también a ustedes, ¿no? El hecho que dijiste eso, que vayas disfrutando cada parte del proceso. ¿Por qué? Porque incluso, o sea, cada ejercicio nuevo que tú vas haciendo, ya eso es un logro, pero no lo celebramos, pues. Entonces, nos privamos sobre todo de saber que conseguimos algo que antes no podíamos hacer. Incluso si es un estiramiento que antes no te abrías de la misma manera que lo hacías. Las 21 lagartijas de la muerte Las seguidas. del infierno. De la ida del infierno. Entonces, o sea, todo eso tenemos que aprender a celebrarlo y sobre todo transmitirlo a nuestros niños para que entiendan que hay un valor, porque si no, los vamos a hacer que crecen con una frustración enorme, pues, o sea, ¿por qué? Porque como no se obtuvo el resultado, los 6 meses de preparación que estuvieron atrás valieron madre, haz de cuenta. Eso fue lo que les dieron a entender a estos niños. Si no ganas, no sirvió de nada. ¿Cómo no? Que todo lo que hicieron fue en vano, ¿no? Sí, estás más fuerte, eres más inteligente, tienes más habilidad, tienes muchas otras cosas. Y seguro se divirtieron un chingo entrenando. Aparte, esa es otra. O quién sabe, ¿no? Porque depende. Bueno, también. sí, depende, sí. O sea, porque pues, depende mucho de eso, pues también. O sea, esperemos y que sí, que haya habido más de más eventos de gloria, de felicidad, que de tristeza. Pero pues uno puede asumir que es todo lo contrario, ¿no? O sea, viendo cuál fue el resultado y cómo se expresan de ese resultado, o sea, en vez de decir me siento muy orgulloso por lo que hizo, la neta se le rifaron los niños, hicieron todo esto, o sea, hay que ajustar, hay que ver qué se hace, pero el próximo año nos vamos a fregar. No, pues o sea, es un inalcanzable, o sea, eso fue lo que más me pegó a mí, o sea, la palabra inalcanzable, fue así como que ¡pum! Dije, no es tu hijo, date la vuelta y no digas nada, o sea, pero qué tristeza por ese niño, y esperemos que por lo menos ese tipo de padres, no refiriéndome a él, o sea, cualquiera, porque hay millones de padres igual, aprendan a tener otro tipo de mentalidad, sobre todo en otras áreas, pues para que no los marquen nada más en... o sea, pues ya dices de lo malo lo bueno, ¿no? Pues que no sean todas las demás áreas de su vida, que por lo menos nada más sean eso. No, pero como tú lo comentas, no se trata de generar algún daño o tener algún prejuicio con los padres, porque seguramente ellos también tuvieron sueños y una mentalidad de la misma manera los hizo ver que no iban a alcanzarlos, de sentir de esa pero forma. en vez de darse cuenta de que eso está mal y cambiarlo,
hacen lo mismo. Claro, no es tan sencillo. No, No, y no tampoco, quiero, o sea, no significa que la pretendo- culpa sea de ellos. Estamos observando, no pretendo Ajá, juzgarlos. sí, claro. Sin embargo, espero que, como dice Jorge, que puedan lograr cambiar esa mentalidad y ver eso. Porque por supuesto que nadie lo hace con una mala intención. Ujú. Sí, pues, o sea, porque él puede decir, no, es que a mí me dijeron lo mismo, y si le pregunta a esa persona, no, a mí me dijeron lo mismo. Para él puede que esa sea su realidad. Ujú. Pero al menos yo considero que hay algo más allá de esa realidad, y con otra mentalidad tal vez él pueda en su hijo encontrar que eso que él miraba inalcanzable es alcanzable y puede inculcárselo, y me parece a mí muy correcto. Y respecto a lo que tú dices, al menos yo creo que por mi particular situación lo veo de esta forma, a lo mejor más que otras personas que están en una distinta, pero yo voy a los entrenamientos y si un día termino menos cansado con una rutina que anteriormente me hizo Sí, sentir muy mal, realmente yo lo considero una victoria y me pongo feliz. Ujú. Un ejercicio que no me salía, cuando empiezo a hacerlo, me genera mucha felicidad, me genera mucha alegría. Ver ese progreso en mí después de ese tiempo me genera una satisfacción muy grande y hace que quiera volver a ir. Y creo que esos pequeños pasos que estamos dando en el camino me ayudan a mantenerme motivado. No todo es motivación, por supuesto, existe la disciplina y eso es infinitamente más importante, pero encontrar esa alegría en eso. A lo mejor un gancho que no encontraba la forma de tirarlo y de repente ya lo tiras, y a lo mejor ese gancho le entra a una persona que tú te imaginas que es muy buena esquivando, o que a lo mejor pensás que no iba a funcionar. Ver cómo esas cosas que estás trabajando empiezan a rendir frutos o empiezan a disfrutar el proceso. sí, empiezan a ser menos difíciles para ti. Si te genera una alegría, y si logras observarla, esa alegría puede ir incluso más allá de cualquier resultado. Sí, güey. Definitivamente. Exacto. Entonces, ya tienen el concepto, tienen la idea, y sobre todo, pues hay que propagarla, ¿no? Porque eso es lo más importante. Y para eso estamos aquí, ¿no? Sí, o sea, que le llegue a más gente, y como dijo Juan Pedro, no se trata de criticar, juzgar a un padre, se trata de invitarlos a que busquen hacer lo que tienen que hacer si en realidad quieren apoyar a sus hijos, ¿no? O sea, porque también hay que ser sinceros, pues a lo mejor nada más los quieren tener un deporte para tenerlos ocupados, pero si ya los permitiste viajar y que hagan tipo torneo nacional, eso implica que tú también lleves una responsabilidad. Entonces, por eso es tan importante la palabra para mí, respeto, responsabilidad, esas dos, ¿no? Junto con compromiso. Parte de tu responsabilidad, ¿qué va a ser? Simple y sencillamente es que, ok, a mi hijo le hizo falta hacer esto, entonces, ¿qué necesito trabajar yo como padre para ayudarle a hacer todo eso? Y muchas veces son cosas tan sencillas como nada más hacerlo sentir que puede lograrlo. Y si no lo puedes hacer tú, conseguir una persona que se lo diga. Está muy sencillo. O sea, Mateo tiene un compañerito y nos puse a trabajar 2 días con él. Entonces venía a la baja, pues no había venido ni metiendo goles y venía triste. Entonces nos agarramos 2 sesiones y lo que hice fue platicar y decirle: mira, mijito, tú tienes esto, tente la confianza para hacerlo, yo sé que puedes hacerlo. Siguiente partido, 2 goles. Y el niño no sé, y tiene un hermanito más chiquito y ni siquiera me estaba dirigiendo a él, pero qué tan importante. Por eso les digo, siempre hay que tener cuidado con todo lo que hablamos, porque no sabemos quién nos está escuchando. Yo creí que el enfoque era el niño más grande, porque con él me pidieron ayuda, y el otro, el más chiquito, yo tenía como 6, 7 años, estaba escuchando, o sea, estaba prestando atención, o sea, estaba intentando hacer todo lo que le estaba diciendo. Y con el solo hecho de decirle que tenía las herramientas para hacerlo, o sea, el otro día, eso es una de las más grandes satisfacciones, ¿no? Que me marca el niño, le pidió el teléfono a su papá para marcarme, o sea, y darme las gracias porque había metido 2 goles con la selección. O sea, me sorprendió y me dio mucho gusto, ¿no? O sea, pues hasta ganas de llorar, ¿no? Dije, porque pues me sentí muy alegre por ese niño. Increíble. Que no había metido goles con su selección. Entonces, y dije, o sea, prestó atención de forma indirecta. Por eso es que, reitero, es bien importante lo que hacemos todos los días, a quién nos dirigimos y cómo lo hacemos, y tener siempre ese cuidado si hay niños alrededor. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tanta atención están prestando y qué impacto es el que vas a generar en ellos. Oye, yo quiero invitar a todas las personas que no conocen esa satisfacción, que busquen de alguna manera u otra aportarle a otros,
Y en algún momento, sin darte cuenta, va a llegar una persona. Yo también tengo una historia en la que yo tengo muchos años jugando en una liga de fútbol rápido. Y un tiempo para acá, algunos años ya, empecé a tomármelo más en serio. Y empecé a, pues yo era el capitán de un equipo, soy el capitán de un equipo. Y empezamos a tomarlo más en serio la manera en la que íbamos a jugar, empezamos a hacer táctica y todo. Y empezamos a ser disciplinados al respecto. Y cambió totalmente nuestro posicionamiento en la liga. Empezamos a tener mucho éxito ahí. Pero realmente, más que empezar a jugar mejor, más que empezar a llegar a las finales, más que todo eso, en algún momento con un gran amigo, tuvimos que jugar conmigo y tuvimos una pequeña discusión. Y al final de cuentas nos dimos cuenta que era una discusión tonta. Y nos pedimos disculpas. Y en ese momento él me dijo que quería agradecerme. Que quería agradecerme de verdad, porque gracias a lo que habíamos empezado a trabajar ahí, gracias a que yo había incorporado cierta táctica y ciertas cosas, él en otros equipos donde jugaba había mejorado mucho como futbolista y que me quería dar las gracias y me dio la mano. Y realmente son pocos los momentos que recuerdo en los que me sentí tan bien como en ese momento que él me dijo eso. Me dijo que gracias a mí y gracias a lo que estaba proponiendo, él había mejorado como jugador. Y sentí su agradecimiento y es una de las satisfacciones más grandes de mi vida, muy por encima de incluso cualquier logro personal que te podría decir. Saber que lo que hice con esa buena intención le aportó a otra persona y que esta persona haya venido y me lo haya reconocido, para mí fue un momento muy grande. Y yo invito a todos los que tienen esa oportunidad de influir en otros y de colaborar con ellos, que lo hagan, de ayudar, que lo hagan sin esperar nada a cambio, porque en cualquier momento, sin saberlo, esa satisfacción va a volver a ustedes. Sí. Es un simple agradecimiento, te lo juro. Me cambió por completo la mentalidad que tenía ese. Como dice Tanjiro, ¿no? Sí, como dice Tanjiro, todo lo que haces por los demás vuelve a ti de manera correcta. Sí, ya veo. Pero, volviendo ahorita de los niños, yo pienso, y por eso el niño sueña en grande, ¿no? El niño sueña con todo, por eso yo considero que sueño como niño. Y aplastar, de alguna manera tal vez sí, este sueño que tenía el niño y decirle no puedes. No sé, a mí sí me dio tristeza, me imagino cómo se sintió el niño. No sé. Si su papá, qué feo que sea su papá, no le esté dando esa motivación que el niño necesita, pues necesita que alguien más se la dé, ¿no? Porque como niño es difícil que él solo se dé cuenta de eso. Es cortarle las alas al niño porque tú no pudiste volar. Uh-huh. Sí, porque al final, aunque sea tu hijo, vas a pensar que, bueno, a lo mejor él tuvo miedo o le dijeron lo mismo que no podía y decir, es más fácil para él decir no se puede a ver que alguien más sí lo puede hacer. Va a sentirnos a lo mejor como una especie de... No sé, es que seguramente él tiene la idea de que sí lo pudo haber hecho, pero prefiere decirse no se puede, para sentirse mejor tal vez, entre comillas, claro. Sí, a veces es más doloroso aceptar que no pudimos porque no hicimos las cosas correctas, a que simplemente aceptarlo como una realidad. No se puede y no se hubiera podido y no hubiera podido nunca, pero no siempre es la realidad. A veces desgraciadamente no tenemos las herramientas correctas, pero eso no quiere decir que nuestros hijos o que las personas que están en nuestro cargo no puedan aprovechar esa oportunidad. Y tenemos que ver más allá de nosotros y más allá del ego. Y al contrario, ese aprendizaje que nosotros tuvimos, que nos dimos cuenta de cuál no era el camino, nos ayuda a enseñar a las personas cuál sí es el camino. Sí, es cierto. Y es sencillo, es sencillo poder hacer eso, porque lo primero que tienes que saber es posicionarte en donde estás y hacer conciencia, ¿no? O sea, estoy aquí. Si tú quieres ir de aquí a Walmart, tú tienes que saber primero tu destino, ¿no? Entonces, bueno, primero tienes que saber dónde estás y luego tu destino. Entonces, en cuanto tú sepas en qué posición te encuentras, está muy sencillo, puedes hacer un test. Productora. Me da risa que me pateaste a mí como si yo pues fuera a sentir la arena. Perdón, listo. Se empieza con un test. El test nos va a decir exactamente la posición en la que nos encontramos. Entonces de ahí vas a saber
qué es lo que tienes que trabajar, si es fortaleza, si es resistencia, si es habilidad, si es técnica, etcétera, etcétera. Entonces, tú ya sabes a dónde quieres llegar, en qué posición te encuentras. Y si no conoces nada de esto, lo trabajas. Es todo lo que tienes que hacer. Entonces, Enfocado donde quieres llegar. exactamente, o sea, también es una, o sea, lo vemos en el boxeo, en los equipos profesionales, hay preparadores físicos, hay psicólogos deportivos, hay nutricionistas, o sea, tienen todo un equipo de trabajo. Y el técnico es el equivalente al head coach en un deporte de combate. Pues entonces, ¿por qué privarte de tener todo eso? Y no lo puedes, o sea, a lo mejor no lo puedes tener físicamente, pero vas, preguntas, una persona de nutrición, oye, a mis niños les hace falta energía, necesito que les hagas una dieta a todos ellos, y ya. Necesito otro preparador físico porque mi preparación física no está siendo suficiente. Que te enseñe, lo trabajas. Y aparte de todo, no te das cuenta del crecimiento que vas a tener tú como entrenador. O sea, como entrenador, todo lo que vas a crecer. Sí, y a veces también hay que aceptar que si vas a ocupar a otra persona. Sí, o sea, como en mi caso, pues en mi caso yo puedo tener todas las habilidades que se necesitan, pero de igual forma yo pago entrenador personal para mis hijos para que mejoren sus habilidades en el fútbol. Y no es porque no sepan, es porque son mis hijos y muchas veces ocupan la visión de otra persona para que ellos hagan conciencia de lo que en realidad pueden hacer. Entonces a lo mejor eso es lo que hace falta también, pues. Y eso a mí no me afecta, pues, o sea, yo puedo llegar a saber o a creer o a pensar lo que sea, pero si eso les está dando resultados, adelante, continúo con eso, pues, porque eso es lo que necesitan, que con realidad estamos enfocados en el crecimiento de forma global de los niños. Vamos a buscar todas las opciones que se ocupen. Y si, o sea, y como les digo, muchas veces a lo mejor uno como entrenador no va a tener la capacidad para, o a lo mejor le puedes trabajar y aprender, pero a lo mejor no vas a tener la capacidad para transmitirlo. Ahí es cuando tiene que entrar otra persona y te va a ayudar a hacer ese trabajo. Y siento que hay mucha gente que piensa como que no hay que trabajar tantos con ellos, son niños, o no importa que no estén enfocados, son niños. Y al contrario, por eso mismo aquí tienen que estar bien enfocados en lo que quieren. Por eso mismo tienen que trabajar de la manera correcta, porque son niños y están creciendo, ¿no? Están aprendiendo, ¿no? Y todo eso que están aprendiendo les va a funcionar después y desde chiquillos sabrán que todo eso que aprendieron les va a servir aún creciendo y aún claro, siendo están trabajando de una manera ¿no? diferente, ¿no? Porque son niños. Pero ellos ya van a tener sí, esa mentalidad y esas bases. Ajá. Y lo que tú dices es importante también y conecta perfecto con lo que estábamos diciendo. Tal vez no en el exacto ejemplo de Walmart, pero por ejemplo, si tú eres una persona que está en la cima de una montaña y tú quieres ganarle a esa persona, tienes que comenzar a escalar. Quizá llega el punto en el que te toca enfrentarte con esa persona y no lograste llegar a donde está ella. Pero si te quedas con eso, te vas a perder de que si volteas un poco hacia atrás, te vas a dar cuenta que tú estabas en la base de la montaña y todo el camino que has recorrido, todo lo que has subido, es muy importante. Y hay muchos ejemplos, tal vez a Jorge no le guste mucho el ejemplo que voy a dar, pero es un ejemplo muy grande para los que les gusta Dragon Ball, de Goku y Vegeta. Goku siempre se preocupa por ser más fuerte y ser más fuerte y ser más fuerte, y Vegeta solo ve a Goku y dice, quiero ser más fuerte que Goku. Y entonces ahí notas esa diferencia en la que Goku está concentrado en sí mismo y Vegeta está concentrado en Goku, pero en realidad es el crecimiento propio y el crecimiento personal el que nos va a dar esa satisfacción. Sí. Es que es bien importante también el crecimiento personal, ¿no? Y el deporte es un buen, ¿cómo se le dice? Como un buen camino para lograr ese crecimiento personal. Claro. Por ejemplo, yo siento que toda mi vida, no nomás las 3 horas que estamos entrenando, siento que toda mi vida está enfocada para eso, ¿sabes? O sea, como, no sé, todo lo que hago en mi día está enfocado a eso. Y toda mi vida, no es un hobby, pues es un estilo de vida ya. Supongo que les pasa lo mismo, ¿no? Obviamente. Exactamente. Sí, o sea, todo lo que piensas se hace realidad y en aquello que enfocas tu mente es lo que vas a crear, así de sencillo. Entonces, cuando me preguntan a mí,
¿cómo mejoraste para hacer este tipo de movimientos? Pues me valía madre para ser loco, pues, o sea, salía de la escuela, me iba al lugar de entrenamiento, iba con la mochila, cuando ya había corrido 3, 4 kilómetros antes de llegar, pues con el peso extra, pues iba un poquito ya más molido, bueno, agarraba y ¿qué iba haciendo? Pues iba haciendo un cabeceo, o sea, aquí, o sea, con la mochila aquí, o sea, para que no se moviera mucho. Pero el movimiento del cabeceo, entonces, pues obviamente que todo el que me veía, no sé, pues es loco, ¿no? O sea, pero al final de cuentas, si esa es tu meta, pues tú sabes que tienes que trabajar en algo, tienes que hacer una y otra y otra y otra vez hasta que te salga. Así es, así. Entonces, por eso es que si ya tienes una meta fija, todo, tienes que integrar todo en tu vida para hacerla funcionar. Toditito, o sea, absolutamente todo se puede. Así de sencillo, o sea, incluso si puedes estar trabajando, estudiando, entrenando y peleando. Y es que todo se puede. Sí, o sea, nada más se trata que sí tienes que dejar algo de lado. En este caso, a mí lo que me funcionó fue dejar de lado las salidas. Sí, yo también. O sea, todo me enfocaba por completo a estudiar, trabajar, entrenar y pelear. Y todo iba dirigido a eso, a la meta que quería obtener. Entonces, ¿qué era lo que salía de la ecuación? Las salidas, etcétera, fiesta, todo eso. Y las metas no es como que me agüita, a mí ni me gustan. Es una frase común de escuchar, no se puede tener todo en la vida. Que si la pones de la forma negativa, básicamente te están diciendo que no puedes obtener todo lo que tú quieres, pero en realidad no. En realidad creo que la forma correcta de verlo es que no puedes tener todo en la vida, entonces tienes que decidir lo que tú quieres y enfocarte en eso. Exacto, puedes tener todo lo que tú quieras. Así es. No, y por todo lo que trabajes, no más, ay, quiero esto, lo voy a tener. Sí, no es una carta. Sí. Pero si realmente quieres algo, vas a trabajar por ello, ¿no? En teoría sí, y esperamos que es algo que se pueda ver más y más a menudo, que la gente quiera las cosas y se anime a trabajar por ellas y enfocarse en ellas y a lo mejor cortar un poco de lo que no les está ayudando a cumplir esas metas que tienen. Esas límites. Tanto en los demás como en nosotros mismos, cada vez estar más enfocados en lo que queremos y día con día irnos acercando más a esa persona que cumple esas metas. A lo mejor el día de hoy no somos esa persona que soñamos ser, o no somos esa persona que tiene todo lo que queremos, pero día a día trabajar para convertirnos en esa persona. Y a lo mejor nunca logramos convertirnos en esa persona, pero vamos a estar lo más cerca posible todos los días. Claro, y cada vez más cerca. Tener fe en eso. Ser esa persona que logra las cosas que tú te propones. Sí, hay que enfocarse como lo hizo Saitama, hasta romper el límite. Hasta quedarse calvo. Pero llegar a ser el superhéroe. Sí. Es eso nada más. Enfoca no existen todos. límites. Exactamente, más que los que nosotros nos ponemos. Así de sencillo. Es verdad. ¿Algo más que quieran añadir? No, yo estoy bien. Yo estoy muy satisfecho con lo que se platicó ahora y estoy muy contento de haber venido a comentarlo. Sí, de verdad era algo que me quemaba el pecho y necesitaba expresarlo, sobre todo para tratar de cambiar el mundo. Tenemos que cambiar el mundo, exacto. Así es. Y esa mentalidad. Y esperemos que el día de hoy hayamos puesto al menos un granito de arena en eso y llegar al menos a una persona que logre ver y escuchar esto y generar ese cambio. Es que imagínate, con un solo entrenador que entendiera y que si tiene 60 niños a su cargo, el cambio tan enorme que se va a hacer. Y así es, y una cosa lleva a la otra y un día a la vez y sería muy, muy valioso que a lo mejor con una persona, un solo entrenador y si esos niños lleguen con otros entrenadores y contagien a los demás niños y así se propaga. Y así se cambia el mundo. Y si alguien que está escuchando esto le dijeron lo mismo y que no podía lograr algo que quería, pues queremos que cambie esa manera de ver el mundo, ¿no? Y que entienda que no existen límites y puede lograr todo lo que se proponga, trabajando por ello. Claro. Trabajando. Creyendo en sí mismo más que en la negatividad de las otras personas. Exacto. Teniendo fe. Dijo Toretto. Muy bien. Muchas gracias, buenas tardes, dejen su like, comenten cualquier tema. Sale. Gracias Areli, productora. Nos vemos.